Bueno, ¿cómo le va? Bienvenido a esta propuesta de Una Cierta Mirada, este ciclo de entrevistas que estamos produciendo en el canal rionegrino, en este canal 10, con el cual lo estamos acompañando durante todo este ciclo 2018. Y hoy vamos a charlar un tema que nos preocupa bastante, que es el de la educación. El de la educación, el de los rendimientos de los alumnos, el de las propuestas que se pueden hacer para ir mejorando, para ir preparando a los chicos para afrontar esas dificultades que se vienen después, que es casualmente el mundo del trabajo. Y para ello convocamos y le agradecemos muchísimo a la ministra de Educación de nuestra provincia, Mónica Silva. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, gracias. Gracias por haber aceptado esta invitación y venirse desde Luis Beltrán hasta este estudio para conversar sobre estas cuestiones de la educación, ¿no? Sí, la verdad que me interesa muchísimo lo que podamos conversar y lo que en general quien nos mira pueda conocer a partir de lo que tenemos para decir. Mónica, y lo primero es, vos sos tu mirada es desde adentro del sistema. Así es. Sos una ministra que viene desde el interior del sistema educativo público y no con una mirada desde afuera. Así es, sí. Siento cierto orgullo de decir que vengo desde adentro del sistema educativo, porque además vengo desde adentro del sistema educativo rionegrino. He sido alumna del sistema educativo en la escuela primaria y en la escuela secundaria. Después en la universidad he cursado mis estudios en una universidad cercana, que es la Universidad Nacional del Sur, a donde íbamos casi todos quienes nos recibíamos en la zona del Valle Medio por la influencia que Bahía Blanca tenía sobre nosotros en aquel momento cuando yo me recibía en el secundario. Y además de eso, una vez que terminé mis estudios, trabajé siempre en el sistema educativo público de la educación rionegrina. En principio en escuelas secundarias, ya que yo me recibí de licenciada y de profesora en historia, y también hice mi camino más importante, diría yo, en la formación de docentes. En el año 1992, habiendo ya concursado y habiendo sido elegida por el tribunal para cubrir el cargo de historia en el área de ciencias sociales, empecé a trabajar en el instituto sin compartir este trabajo con ningún otro nivel de educación, desde el 92, que únicamente trabajaba en el Instituto de Formación Docente. ¿Sos ministra desde 2013? Desde 2014. El 26 de agosto de 2014 asumí este cargo, hace un poco más ya de 4 años. Ajá. Y ahora, yendo de pleno al tema, por lo menos de este bloque, las evaluaciones, ¿es un mal necesario? Estas evaluaciones, por uno lee desde adentro del sistema, está un sector que se opone y las rechaza, y otro sector que dice, bueno, sin información no podemos avanzar. Yo me encuentro en la parte que dice que sin información no podemos avanzar. Ningún sistema educativo moderno puede avanzar sin tener idea de cómo nos va, de qué nivel de aprendizajes van encontrándose en las escuelas, en este caso en las escuelas de Río Negro. Nuestro país tiene una historia de hace muchos años ya de tener un operativo nacional de evaluación. Siempre ha habido resistencias a este operativo nacional. Y hoy en día el operativo nacional se llama Aprender. Es la evaluación Aprender que se establece anualmente para todo el sistema educativo de nuestro país. ¿Qué es lo que se mide en estos evaluativos nacionales? Que además hay muchos chicos que se niegan a responder, bueno, no es obligatorio. Es obligatorio, se niegan a responder, pero en realidad es obligatorio. La evaluación es parte de lo que se necesita, de los insumos que se necesitan para saber cómo ir trabajando las situaciones más problemáticas en el aprendizaje, tener esos elementos para poder superar, si tenemos problemas, cuáles son los problemas a superar.
Es obligatorio, me parece que no está bueno que se opongan a responder la prueba. La prueba no tiene ninguna intención en contra de los estudiantes, ni en contra de las escuelas, ni tampoco tiene intenciones en contra de la docencia. Por lo tanto, creo que hay que responderlas. Es significativo, cuando uno mira en la página del Ministerio de Educación de la Nación están los resultados, ¿no? Primero, en la serie histórica, los altibajos, sube, baja el rendimiento, depende de la corte. Sí. Pero lo que más me llamó la atención es el bajo rendimiento de los chicos de quinto año en matemática, que siempre se mantiene en un 4% de nivel avanzado. Eso es así y es una de nuestras dificultades como país. Afrontar la enseñanza de las matemáticas evidentemente es una de las dificultades que debemos abordar y que debemos abordar de inmediato. La prueba evalúa en lengua, en matemáticas, en ciencias sociales y en ciencias naturales. Lo hace para la primaria y también para el secundario. Yo misma he tomado la prueba y he realizado los ejercicios de todas las áreas. Y a mí misma también me ha costado hacer los ejercicios de matemáticas. Es decir, he podido responder satisfactoriamente a los ejercicios de las demás áreas y no a los ejercicios de matemáticas. Y como yo te decía que soy verdaderamente un producto del sistema educativo rionegrino, quiere decir que la situación en matemáticas debe venir de hace muchísimo tiempo. Pero no es solamente un problema rionegrino, porque si comparamos con el promedio en la región patagónica, ese 4% puede ser un poquito superior o poquito inferior. Es inferior en la región del noreste y del noroeste. Así es. O sea, es un problema de la Argentina. Y a nivel nacional se estaba hablando de ver qué podemos hacer con la enseñanza de las matemáticas. Exactamente, porque para eso sirve la prueba. La prueba nos da un panorama de qué es lo que ocurre en el sistema educativo argentino y entonces hay que encontrar algunas soluciones que pueden tener particularidades por región o por provincia, pero que verdaderamente en el caso de matemáticas es una situación problemática compartida. Entonces se está hablando de muchas posibilidades de mejora. Algunas de esas posibilidades, digamos, muchas veces ya se han hablado, ya se ha establecido un trabajo en este sentido hace muchos años atrás. Pero evidentemente algo ha ocurrido, tal vez no ha sido tan sistemática la solución implementada o tal vez no hemos logrado que los profesores y profesoras tengan la preparación y la titulación adecuada para enseñar mejor las matemáticas, porque a pesar de los esfuerzos todavía seguimos así, con estos bajos niveles de rendimiento. Hoy en día se hablan de otros métodos, está muy de moda hablar del método Singapur para la enseñanza de las matemáticas, pero en este específico caso yo creo que nosotros tenemos que encontrar un método para los chicos y chicas de nuestro país y de nuestra provincia, algo que nos sirva a nosotros. Bien, nosotros vamos a volver en un ratito, porque en eso de algo que nos sirva a nosotros está también la clave para entender si funciona o no funciona la nueva escuela secundaria de Río Negro, que se lo vamos a preguntar a la ministra en un ratito nomás. Continuamos en nuestra cita habitual de los miércoles con una cierta mirada, hablando de educación, hablando de las evaluaciones nacionales, aprender para ver en qué lugar se está ubicando la educación de cada provincia, el fracaso de las matemáticas. ¿Y por qué, ministra, es tan importante hablar de las matemáticas y no por ahí de otras áreas? ¿Es tan rojo intenso el color que tienen las matemáticas o hay alguna otra razón por las cuales nos preocupe más? Creo que es una elección cultural, es una elección de nuestra sociedad.
valorar tanto las matemáticas y no valorar del mismo modo otras áreas de conocimiento. Me parece que es una elección. Es verdad que las matemáticas es un conocimiento importante para que nuestras chicas y chicos lo adquieran y para que nuestra sociedad lo maneje, pero la elección de que sea el contenido más importante o el que muchas veces actúa como un filtro para la continuación de estudios superiores, por ejemplo, es una elección que, así como una vez se ha elegido de ese modo, se podría cambiar esta elección por otra cosa. Porque las habilidades lingüísticas son 3 veces superiores a las de nuestros, por lo menos en esta evaluación 2017, en el nivel avanzado alrededor del 11,5% contra el 4% de las matemáticas, ¿no? O sea, es notoria. Es notorio y además ha mejorado. Los estudiantes rionegrinos han mejorado mucho en sus habilidades lingüísticas y eso se nota a lo largo del tiempo. Pero bueno, la sociedad, no solo la sociedad argentina, la sociedad en general de Occidente elige las matemáticas y también de Oriente, elige las matemáticas como un conocimiento distinguido a priorizar y a establecer como meta ese logro de este conocimiento. Yo creo que es muy importante porque nuestro país necesita gente que tenga basamento en las matemáticas, profesionales de la ingeniería, por ejemplo, es muy importante. Pero bueno, tenemos que ver si es el más importante o hay otros conocimientos igualmente necesarios y válidos, ¿verdad? Ministra, haciendo también, mirando muy por encima por ahí las estadísticas del propio ministerio, estaba viendo una cierta mejora en los índices de retención del estudiante en la escuela media, sí, que había llegado a ser bastante alarmante en algún momento. O sea, de hecho, casi 2/3 del estudiantado abandonaba antes de llegar a 5º año, o se desgranaba, y hoy hay una retención cercana al 70-80%. ¿Esto hay alguna razón que nos explique esa situación? Cuando nosotros empezamos a trabajar con la idea de mejorar la escuela secundaria, que también era una idea nacional, una idea del país, ¿no? Una idea de Argentina, cuando empezamos con esa tarea, habíamos visto estadísticas que en aquel momento Juan Carlos Tedesco había puesto en escena para que todos tuvieran la posibilidad de visibilizar la situación de la escuela secundaria. Una escuela que la ley indicaba tenía que ser una escuela obligatoria, pero que sin embargo teníamos en primero y segundo año una deserción y un desgranamiento alarmante. Solamente la mitad de los chicos que entraban a primero terminaba quinto. Entonces eso había que solucionarlo de alguna manera. En nuestra provincia nosotros decidimos que para mejorar esa situación y para impedir que los chicos se vayan sin haber transitado la escuela secundaria y tuvieran después tantas situaciones de desventaja por no terminar el secundario, para impedir eso creamos una escuela nueva. Pensamos en una escuela nueva. Es ver, y si te pregunto, definirla en 3 o 4 grandes ejes. Es una escuela que está pensada para que los estudiantes la puedan transitar. Y no para que los expulse. Nunca para que los expulse. ¿Tiene que ver esto de la no repitencia? Exacto. La escuela tiene todo lo necesario. Claro, no es tan así. La escuela tiene todo lo necesario para que los chicos que ingresen se sientan tan cómodos, tan contenidos y que sea una escuela tan propicia para el aprendizaje que deseen quedarse allí, que elijan quedarse. ¿Por qué no explicamos un poco esto de el concepto que en algún momento se cuestionó bastante de qué es no repetir de año? La escuela entonces, como decía hace un ratito, lo que permite es evitar el desgranamiento y la deserción. De hecho, los números lo dicen claramente, se ha mejorado en un 74,88% los niveles de retención de la escuela secundaria Río Negro. La escuela secundaria Río Negro ya es una marca registrada en la posibilidad de hacer que los chicos se queden en la escuela, y eso es muy importante. ¿En qué consisten todos los aspectos que hacen a que esta escuela sea distinta? En que tiene un reglamento académico muy diferente y hace que los estudiantes verdaderamente tengan todo lo necesario para un acompañamiento de su trayectoria. Tiene el nombramiento de los profesores por cargo, una cosa inédita en el país. Las profesoras y profesores se nombran por cargo para que puedan estar en la escuela un tiempo importante
y ese tiempo importante sea no solamente para dar clase, sino también para acompañar el desarrollo de los aprendizajes de estos estudiantes que están en la escuela. Y esta escuela prevé que los chicos y chicas aprendan, no que repitan, que aprendan. El eje es que aprendan. Es decir, se van a ir de la escuela cuando terminen los aprendizajes necesarios para construir su vida en otro nivel educativo o con un proyecto de vida que hayan decidido durante este pasaje por la escuela. Ahí se van a ir, pero no la idea de la repitencia. La repitencia es una idea perimida, una idea del siglo XIX, una idea de la letra con sangre entra, una idea que repetir es una penitencia, es una penalidad. Era un agravante, además. Sí, porque en el caso de sanciones disciplinarias era agravante ser repetente. Ser repitente. Entonces, no, nosotros lo que queremos es que los chicos aprendan. El que tiene dificultades para aprender, del modo que le enseñamos en la escuela, seguramente va a encontrar en esta escuela otros modos de aprender. Tiene que encontrar otros modos de aprender que no se nos han ocurrido, pero que la escuela genera las condiciones para que las docentes y los docentes piensen otras formas, piensen nuevas formas y nunca piensen en decirle, por ejemplo, a un chico, te pongo un 1 y no vengas más a mi clase, venite en marzo a los exámenes. De ninguna manera, porque la tarea de los profesores y profesoras es enseñar, no es castigar, y es confundir enseñar. Sanción disciplinaria con nota. Vamos a un último corte y volvemos con una cierta mirada, charlando con la ministra de Educación de Río Negro, Mónica Silva. Continuamos con una cierta mirada y charlando con Mónica Silva de estas cuestiones de la educación, del rendimiento de la nueva escuela secundaria rionegrina. Hay una mejoría entonces en la capacidad de retención de la escuela. Tenemos que trabajar un poco más en otros aspectos, pero generó resistencia en los sectores sindicales la nueva escuela, que se supone que veían los docentes que podía ser peligroso. Creo que la nueva escuela fue un trabajo muy minucioso que se realizó en el Ministerio de Educación, que realizaron los equipos técnicos más importantes, encabezados por Gabriela Lerzo, que es la directora de Educación Secundaria. Es un trabajo que si no se lo miraba con detenimiento y si no se lo leía correctamente, no se entendía. Había que estar dispuesto, tener el ánimo dispuesto para entender esta nueva escuela secundaria. Y creo que el gremio no tuvo la continuidad en la lectura de lo que se había realizado y en un momento creo que se dejaron llevar por la idea de que la escuela podía traer una disminución en la cantidad de profesores que el sistema iba a necesitar o algo por el estilo, porque una de las consignas más fuertes era que se iban a quedar sin trabajo, que esta escuela iba a producir que los docentes se quedaran sin trabajo. Y la verdad es que la escuela, todo lo contrario, es una escuela que ha producido un incremento de 34.000 nuevas horas al sistema educativo. Son 34.000 nuevas horas para los docentes del sistema educativo rionegrino. Y ha producido nuevas incorporaciones como las referidas a las titulaciones de filosofía, por ejemplo, que antes no existían, o teatro. La verdad que las profesoras y profesores de teatro nunca habían tenido un lugar en la escuela secundaria y hoy lo tienen. Quienes son titulados con título 9 tienen la chance de ser profesores titulares y tener un camino en la educación. Y eso lo ha posibilitado la escuela, lo ha posibilitado. La verdad es que creo que fue un error de cálculo de la conducción gremial, pero que a poco andar ya se dieron cuenta de que era una buena idea la escuela. ¿Podrá extender esta experiencia a todas las escuelas de la provincia de Río Negro o seguiremos? No, yo creo que sí que se puede. No, yo creo que sí que se puede extender. La escuela está pensada para las escuelas que son bachilleratos orientados. En este momento, la totalidad de los bachilleratos orientados públicos están con este plan de estudios.
tenemos algunas escuelas de gestión social que ya se han incorporado y paulatinamente las escuelas de gestión privada. En cuanto a las escuelas aranceladas, que son absolutamente privadas aranceladas, también ya se han ido incorporando con algunas particularidades, pero teniendo en cuenta la esencia del plan de estudios. Así que yo creo que vamos caminando a una cosa que, según quienes han evaluado esta experiencia, que no, yo no le diría experiencia, porque en realidad es una decisión política, es una política educativa de fondo. Entonces, quienes han evaluado esta política educativa la evalúan muy positivamente, muy positivamente. Entonces, ¿satisfecha con el resultado? Muy satisfecha y la verdad que estoy muy feliz de haber podido contar desde un principio con el respaldo del gobernador Bereltinec, porque la verdad que era una escuela que insumía muchos millones de pesos más que la anterior. Y él nunca nos preguntó cuántos millones eran, nos dijo, ¿saben ustedes con seguridad si los chicos van a querer asistir a esta escuela? ¿Vamos a incorporar una idea que verdaderamente sea buena para los estudiantes? Sí, le dijimos nosotras, que no sabíamos muy bien en ese momento, pero que ahora ya estamos más tranquilas. Y entonces nos permitió verdaderamente hacer esta revolución en la escuela secundaria, porque de otro modo no se puede hacer. Yo creo que muchas veces las provincias encaran proyectos pilotos porque no tienen un verdadero respaldo del Poder Ejecutivo para encarar la universalización de una política educativa como es la de la escuela secundaria. O por miedo al fracaso. También, por miedo al fracaso, puede ser, sí. Ministra, muchas gracias por venirse hasta aquí, gracias por la buena predisposición para enfrentar a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación que me encantó. Muchas gracias a todos ustedes y nos volveremos a ver.